Hola, hola a todos. Doy la más cordial bienvenida a quienes nos estarán viendo hoy y en subsecuentes emisiones de Altavoz sin línea en su nueva sección Mesa de Análisis. Podemos decir que estamos de manteles largos y muy emocionados porque hoy iniciamos nuestra primera mesa de análisis para todos ustedes. Esperemos que sea de su completo agrado porque es para nuestro gran público de Altavoz sin línea. Esperemos que les agrade entonces. Soy Javier Cerón Salazar y voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas que hoy nos acompañan, no sin antes compartirles que el tema o título de nuestra primera mesa de análisis es ¿Fue mejor la educación que se impartió hace décadas o es mejor la educación que se imparte actualmente? Y la pregunta o tema no solo es para nuestros panelistas, nuestros distinguidos panelistas, sino para todos los que nos ven. Presento a la doctora Esmeralda Salazar Flores, bienvenida, Gracias. quien tiene doctorado en educación, él tiene maestría en docencia universitaria, tiene además también otra maestría en dirección de organizaciones de la Escuela de Posgrados en Educación Integral en Puebla, maestría en la enseñanza de las ciencias exactas del Instituto Nacional de Astrofísica y además es ingeniero o ingeniera bioquímica del Instituto Tecnológico Superior de Atlisco. También nos acompaña el distinguido maestro Heriberto Prieto Zamudio, Gracias, quien un es placer. ingeniero industrial en eléctrica por el Gran Instituto Tecnológico de Puebla. Bienvenido, señor ingeniero. También es Gracias. profesor del subsistema de Bachillerato General Estatal de Puebla, con 27 años de servicio. Así es. Analista en educación y cultura digital en diarios, revistas, programa radiofónico y canales en redes sociales, etcétera. Administrador del grupo Facebook de Formadores de Cambio, cofundador del voluntariado digital iberoamericano, competencia digital cero, y además reconocido con el tercer lugar en los Tech, reconocido de los eTech Award. Hardware 2022, maestros inspiradores de México y América Latina por el eTech Evolution Education. Education. Gracias. También nos acompaña otro distinguido maestro, colega y amigo, el Saludos. el maestro Víctor Hugo Camacho Miranda, también con doctorado, maestro en el área de español en sus inicios, subdirector de educación secundaria, supervisor escolar, licenciado en educación media en el área de español, obviamente, egresado de la Escuela Normal Superior del Estado, maestro en Ciencias de la Educación de la Universidad Anglo-Hispanoamericana, maestro en Derecho Procesal Civil en el Sistema Oral, doctor en Educación y con un posgrado en Política, Estudios Sociales y Culturales del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminalistas. Bienvenido también, maestro Gracias, Víctor Hugo maestro. Camacho. Como ustedes verán, es un verdadero honor tener estos panelistas. Y voy a iniciar con nuestra distinguida maestra, todos somos maestros, que abordando precisamente, maestra Esmeralda, la primera pregunta con la que iniciamos. ¿La educación actual es mucho mejor que la educación que se dio a las generaciones anteriores? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Em, este es un tema muy interesante. Podríamos decir que de determinado momento la educación actual sí es mucho mejor si la vemos desde el término de la tecnología, del uso de la inteligencia artificial, cómo ha venido evolucionando, han tenido los jóvenes como tal la información a su alcance. Entonces, desde ese punto es mejor. Sin embargo, si nos vamos a la parte de su formación como personas, esto también les ha traído como consecuencia que se vayan como tal ellos disociando de lo que es nuestro medio al exterior. Simplemente ya se centran en una máquina para trabajar y entonces eso trae como resultado que pues ya tengan amigos como tal virtuales y no de manera personal como estamos aquí nosotros presentes. Bien,
Así estamos iniciando. Maestro Heriberto, ¿qué opina usted al respecto? También la educación actual es mucho mejor que la educación que se dio a las generaciones anteriores. Usted maneja mucho el aspecto de la tecnología. Adelante. Sí, es un gusto estar con ustedes de antemano. Bueno, es un poquito más complejo en este sentido. Podemos ver que la educación, desde que se formó la educación prusiana, parte de un sistema educativo basado en un modelo muy rígido, controlador y con un pensamiento unilateral. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en nuestro tiempo actual no se adapta precisamente a las mismas condiciones de la calidad que se requería. En tiempos pasados, antes del surgimiento de las tecnologías de la información y comunicación, pues era forzosamente el trabajo memorístico, el ser un buen memorizador, una persona que regularmente también tuviera esa situación de imitar los procedimientos, ejecutar las cosas Obedecer mucho. y obedecer. Pero ese obedecer era, tú debes de pensar como yo te lo manejo. El Magister Dis. Exactamente. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualmente, pues estamos viendo que una educación informal, como se está recibiendo actualmente con los jóvenes, por el uso de las tecnologías de la información, por los mismos requerimientos de las tendencias actuales, eso implica un cambio de paradigma y eso conlleva a un nuevo modelo de aprendizaje. Hablamos de metodologías activas, pero también hay que recordar que existían las metodologías pasivas, aquellas que solamente el que instruía era el docente. El que hablaba. Y todo se centraba en el docente. Sí. Hoy el docente deja de ser el centro de atención para enfocarse en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, puede decirse que esta educación que venimos trayendo con el tiempo funciona. Pero si lo vemos desde el punto de vista de que hoy en día se habla de una evaluación formativa, pues entonces queda fuera todos esos sistemas de evaluación a través de exámenes y todo esto, porque hoy se trata más de saber cuáles son las habilidades humanas que tiene este alumno, ¿sí? O alumna. Entonces, a eso es lo que yo voy. No podemos comparar porque eran requerimientos, recursos, contextos históricos y sociales muy distintos a los que hoy tenemos. La pregunta es, ¿realmente el sistema educativo se está adaptando a este cambio? Tocaste un tema importante, el de la evaluación, que tal vez algún momento dado tendríamos que desarrollarlo. La evaluación, se acordarán, era muy rígida, era para pasar de grado, para obtener un documento, un certificado, una constancia. Y actualmente la evaluación es para tener aprendizajes significativos, por ejemplo. Maestro Víctor Hugo Camacho, igual tienes la palabra. Hola, maestro Javier. Hola al auditorio. Pues aquí con mi aportación, ¿no?, acerca de este análisis que es bien importante. Pareciera una pregunta rutinaria, pero si nosotros analizamos, tiene muchas aristas y ya algunas los compañeros pusieron, la compañera y el compañero lo pusieron hacia a la mesa y me parece que en ese manejo que tienen de la educación actualmente en las aulas, me parece que es acertado, ¿no? Pero partimos de que la educación debe de partir de un contexto, tanto geográfico, pero también histórico. Los tiempos han cambiado. Lo que yo creo es que la educación no ha avanzado en medida que han avanzado los tiempos y la tecnología y la comunicación. O sea, sobre todo en ese aspecto. Nosotros nos ha costado también adaptarnos a los modelos, sobre todo porque si venimos de un modelo neoliberal, se entiende que estamos haciendo gente competente, ¿no? Obediente, Trabajadora. Trabajadora. Enfocado en el método Sí. prusiano. Exactamente, alemán. Que viene de la desde la revolución industrial, ¿no? Desde la revolución esto de industrial, cómo- Inglaterra. del modelo de las fábricas. Obreros, Exactamente. Ándale, de ahí viene, ¿no? Entonces, en ese sentido, fuerza de trabajo. la educación se va transformando. Y la educación a veces avanza de manera informal y es lo que a nosotros nos ha faltado. Porque los jóvenes saben muchas cosas que no las han aprendido en la escuela. Los que no se dispersan con redes sociales.
¿no? Divagan con Hay las muchos redes que sociales. son muy talentosos y se meten al conocimiento y a la técnica y a la transformación. Y ellos muchas veces nos rebasan porque lo que ahora se necesita es un modelo de acompañamiento, no un Así modelo es, de mentoría. de Tutoría. que nosotros seamos el ejemplo y tengamos el conocimiento y lo compartamos con ellos, sino es un acompañamiento que les permita a ellos poderse mover en un mundo de tecnologías, tener también el criterio para saber qué información es correcta y qué no. ¿Qué les conviene para viene su de futuro? una fuente que es legítima y que es solo paja, que hay mucha, ¿no? en el Internet. Entonces, en ese sentido, nosotros a veces seguimos metiéndolos al aula, poniéndolos en fila, haciendo un modelo industrial, ¿no? Pero acá es el de la conciencia de nosotros que hagamos esa transformación. La nueva escuela mexicana y las corrientes críticas se presta, Así es. Correcto. porque te da libertad y autonomía, Lo que no había antes en la escuela tradicional, lo que no había antes. en esta comparación. O que estaba, supuestamente desde los modelos anteriores ya había esa autonomía, pero estaba disfrazada. Sí hay autonomía, pero hazle de esta manera, ¿no? Entonces, como que ya te Así es. metían en una camisa de fuerza. Sí, O sí. sea, así es. porque eso es de lo que venía en la reforma de Peña Nieto, te daban un manual de instrucciones, ¿no? Y como si fueras un robot Sí. a seguirlas. Y ha mejorado, sí ha mejorado. ¿Con respecto a qué? Por ejemplo, ahora ya no vemos que se maltraten tanto a los alumnos, sino que nosotros ensayemos otros modelos de disciplina, Más empático. más humanista. empático, más de seguimiento, ¿no? Más de interesar al alumno, de buscar los temas que le puedan interesar, Sí, sí, es cierto. que le puedan interesar, que de veras él se meta en una línea personal, ¿no? De un proyecto personal donde va aprendiendo a su ritmo también, porque hay alumnos que aprenden y van. Y además los alumnos no aprenden todos al mismo ritmo. Hay quienes No, hay aprenden antes y muchos que después. necesitan Y- más apoyo. ¿Y con qué tipo de capacidades? El maestro tocó también un tema importante, el contexto. Estaba muy estandarizada la educación en el sentido de que pareciera como si todos fueran iguales. igual. Y el de la Mixteca no puede tener el mismo contexto en este caso que, por ejemplo, el de la Sierra Norte o el de la ciudad o algo por el estilo. Tocaste un tema importante. El otro, ¿para qué se estaba educando? ¿Para ser obreros? ¿Para ser fuerza de trabajo? De producto de esa revolución industrial. Y además otra cosa, también el sistema, yo toco un punto también importante que tal vez en alguna otra segunda mesa de análisis lo pudiéramos hacer. Y la Secretaría de Educación, ¿qué tipo de maestros también ha formado? Porque todos somos producto de las normales oficiales. ¿Y quién hace los planes curriculares, la currícula de las normales? Porque de ahí los maestros salen, pero no tienen tampoco el poder de elegir de qué manera van a educar. Esta es una temática, como ustedes observan, interesante, que pues estamos precisamente lanzando a nuestro auditorio para que precisamente, e inclusive en alguna circunstancia que gusten, puedan darnos su opinión en los números y en las redes que nosotros tenemos y que manejamos, el Facebook, YouTube en su momento, hay unos teléfonos por ahí, para que también nuestra mesa de análisis, aparte de estos dignos panelistas, también tenga las aportaciones de usted como padre de familia. ¿Qué piensa, por ejemplo, el padre de familia? Porque nosotros a lo mejor estamos del otro lado de la barrera, en el que nosotros somos de los que estamos enseñando, formando, pero ustedes, como educadores también, ¿qué opinan de la situación actual? Bien, pues como observarán, estos temas son muy importantes. Vamos a ir a un corte y regresamos con todos ustedes mientras nos dan like.
Y aquí, distinguido público que nos ve detrás de cámaras, pues precisamente comentaban los compañeros maestros y amigos que están inspirados en la temática y ojalá y también a todos ustedes les agrade. Y algo querías agregar, maestro Víctor, tienes todavía la palabra. Con respecto a lo que es la capacitación, ¿no?, que nos da la SEP, es muy limitada. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la maestra pues tiene su doctorado, sus maestrías, igual, Todos ustedes. pero es por nuestra cuenta. Sí. O sea, nosotros nos ha interesado. Haz énfasis, Pero- ¿quién te pagó? ¿De dónde sacaste? ¿De dónde sacaron para tener sus estudios de posgrado? Es Sí, de propios recursos. nuestro propio recurso. Sí. Eso O sea, me gustó. Que para esa profesión pues sí se necesita vocación, ¿no? Todavía. Así es como tú te desarrollas. Todavía, Así es sí. como tú te desarrollas. Y la capacitación de la SEP pues, se dan ahí en temas que ellos nos marcan, Sí. pero con respecto a veces a ideologías, no tanto de veras a las problemáticas. Y muchas veces los consejos técnicos, que es donde estudiamos temas, se la pasan en analizar problemas hipotéticos en lugar de analizar problemas reales. Porque si no dicen es que estás grillando en el consejo técnico, no Sí. es cierto. O sea, El eso maestro no- es crítico. Es eso lo que tenemos nosotros que reflexivo. discutir, Así es. lo que nos No es grillo. lo que nos mueve acá, ¿no? Y lo que nos preocupa de los alumnos sobre todo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, desde luego, a veces también ahí decimos los consejos técnicos que nos faltan directores, que nos faltan horas en las escuelas. Mucha el caso burocracia en la SEP. Ajá, todo eso que nos mandan los maestros a destiempo y todo eso, y a muchos no les gusta, pero esos son los temas que se deben de tocar porque son los temas que están afectando a la educación realmente, porque hay maestros que con otro perfil que están dando matemáticas, ¿no? Cierto, Por ejemplo, cierto. por ejemplo, entonces en ese sentido, sí queda muy, escueta, que le queda corto, ¿no? Pues, afortunadamente también habemos maestros que estamos interesados, ¿no?, en la educación, Así y por es. eso buscamos el conocimiento de la pedagogía. Permítenos de la un didáctica, ¿no? momento, Víctor, sobre todo para, voy a hacer a lo mejor un comentario. Salió aquel, ¿qué será? Reportaje de Panzazo, ¿se acuerdan del de Panzazo? Donde la educación mexicana supuestamente habíamos apenas pasado de Panzazo. Y yo preguntaría, bueno, pasamos de Panzazo, pero porque eso es lo que la Secretaría de Educación Pública, pues le da las armas, las facilidades al magisterio para que pues no pueda hacer más nada, porque precisamente salió de panzazo, porque pues así nos manda la currícula y los recursos la misma Secretaría de Educación. Yo sí lo puedo decir, estoy jubilado, pero a lo mejor algunos otros maestros no. Y no, el maestro no es grillo, hay maestros como ustedes preparados con sus propios recursos que finalmente no son grillos, son muy reflexivos. Pero también le damos la palabra al maestro Heriberto para que ahonde más al tema. Adelante, Heriberto. Sí, bueno, yo quisiera mencionar tres aspectos. Adelante. ¿No? La primera instancia, lo que ha sido la nueva escuela mexicana, ¿no? Sí. Definitivamente es un cambio radical y una propuesta a emparejarse precisamente con esa educación formal que hay actualmente, con lo que el sistema educativo trata de que salgan adelante. Es excelente. Inclusive lo dijo el compañero maestro Víctor, ¿no? Esa situación de que los alumnos aprendan de acuerdo a sus estilos y ritmos de aprendizaje. Sí. Eso es precisamente el modelo educativo actual, basado en un modelo de progresiones, pero que está encontrando muchas dificultades en otro sentido, porque muchos docentes, directivos principalmente, aún desean ver reflejado el viejo sistema actualmente. Sí. Y lo que vemos son figuras de autoridad que son demasiado rígidos, controladores y unidireccionales en sus pensamientos. Entonces, cualquier pretensión por hacer algo innovador puede ser aplastado, hasta con normas del 2007 donde dice está prohibido el uso de celulares. La reglamentación Entonces, jerárquica de las es una cosa el modelo. Otra parte es la capacitación. Recordemos que cuando fue lo de la pandemia, sucedió algo muy extraño y trágico. ¿Qué era lo que se necesitaba para ser maestro con el uso de las TIC o las competencias? Hacer un documento en Word, hacer una presentación en PowerPoint
enviar un correo y ese era todo. Y nos quedamos muy rezagados. Se hicieron cursos en línea, se aprovechó la situación, se recabó inclusive información de cómo estábamos actualmente en ese momento. Y ese problema aún no se ha subsanado. Aún hay muchos cursos de los cuales de manera independiente los docentes estamos adquiriendo, ¿sí? Porque precisamente estamos en ese... a todo el mundo le dicen, oye, ¿sabes usar Canvas? Sí. Mindomo. Ujú. Estás empleando, por ejemplo, recuerdo mucho que tuve una situación donde no podíamos utilizar Google Classroom después de la pandemia. Porque, pues no, o sea, ¿o por qué estás usando Mindomo? No, tienen que hacerlo todo a lápiz y a papel. Estamos hablando de nivel media superior. Sí. Sí. De Eso educación sí. básica, me reservo el comentario, preescolar, primaria y secundaria, porque ahí es el desarrollo de otras habilidades. Sí. Pero estamos conscientes de que todo este proceso ha hecho que la misma secretaría le dé un vuelco tremendo a esto. Sí. Y este vuelco ha generado una serie de problemas que se pueden ver en la serie de llamadas que recibe la propia secretaría por inconformidades. Hay padres que exigen la figura de ese maestro con la escuela de prestigio, disciplina, pensamiento unidireccional en este sentido, Militarizadas o semimilitarizadas. casquete corto, etcétera. Cuando entras en una controversia social y no estamos viviendo un momento histórico muy fuerte, pues hay chicos que dicen, yo quiero ir de falda a la escuela. Estamos en un momento que inclusive muchos supervisores escolares se preguntan si todavía deben de estar, porque hoy apenas empiezas las clases y ya hay una actualización, una nueva ley, una nueva norma, o un nuevo reglamento o un nuevo protocolo. Entonces, estamos viviendo una etapa llena de incertidumbre. Sí. E inclusive de los guías de la educación, que son los mismos maestros, porque la Secretaría de Educación no sabe ni siquiera cómo guiar o qué es lo que les debe de decir y los deja así como prácticamente libres o No es que la Secretaría no lo sepa hacer, incertidumbre. pero nada más recordemos cuando fue el cambio del modelo educativo, no, hubo el fenómeno sensacionalista, no sirve eso, ya lo probamos, no funciona, pero quienes teníamos una visión más innovadora sobre el desarrollo de la educación, o sea, estando dentro no vemos la facilidad o la oportunidad que nos brinda el sistema, sino la dificultad con que muchos de manera obsoleta quieren que el viejo sistema prevalezca. Sí. Entonces, aquí voy a concluir. Adelante. Hay otro aspecto muy importante y relevante, y lo mencionó aquí el maestro Víctor, es la cuestión de qué necesitamos prepararnos. Necesitamos no prepararnos en habilidades digitales, ese es mi campo. Sí. Todo el mundo quiere aprender a usar Mindom, no, hay que ser más, hay que aprender a buscar información, registrarla, organizarla, analizarla y tener un pensamiento más crítico y creativo. Entonces, eso se conoce como alfabetización digital Sí. e inteligencia artificial. Sí. Porque son dos puntos. Una cosa es la tecnología digital y otra cosa es el uso de esta tecnología. Y en cuanto a qué estamos usando, una cosa es las herramientas de aprendizaje digital y otras definitivamente son los recursos para la enseñanza. Entonces, esas son dos cosas que, bueno, varios conceptos que se deben de cuidar. Muy interesante los conceptos. Vamos a ir a un corte. Vamos a darle la palabra regresando a la maestra Esmeralda, porque todavía tenemos algo aquí en la cartera para todavía seguir analizando en nuestra mesa. Vamos a un corte y regresamos. Y toca el turno a la maestra Esmeralda para que reafirme prácticamente de lo que estamos tomando conciencia y de lo que es nuestra mesa de análisis. Maestra Esme, conclúyanos, díganos, ¿qué tanto ha mejorado desde su particular y docto punto de vista, qué tanto ha mejorado nuestra educación actual en comparación de cómo fuimos educados el siglo pasado? También igual una pregunta muy importante e interesante. En el siglo pasado fuimos educados de manera conductista, ¿no? Cierto. Entonces, esta era una forma de que, bueno, nos mantenían al margen sobre una trayectoria, como tal, limitada, ¿no?
actualmente ya nos fuimos al enfoque constructivista, ¿no? O sea, se cree que todos estamos sobre esa línea, construyendo el conocimiento. Sin embargo, en la actualidad, algunos maestros todavía siguen dictando. Y yo digo, qué pésimo, ¿no? Pésimo, o sea, se ve que, a ver, voy a llenar el pizarrón y empieza a llenar el pizarrón, o saquen su libreta y les voy a empezar a dictar el concepto fulano de tal, el que sigue, el que sigue. Y cuando viene el examen, ¿verdad? Lo siguen haciendo de manera igual, de manera conductista. 20 preguntas todavía, ¿verdad? Donde no, el alumno se queda así de que, pues quién sabe de qué me está hablando, ¿no? Porque ya no me acuerdo ni sé, e incluso todavía hay maestros que siguen haciendo preguntas de manera abierta, ¿no? Sacan su examen con preguntas de manera abierta y el joven dice, es que no me acuerdo, no sé qué sea. Y entonces dicen los profesores, cero. Pero no hemos checado también las virtudes que tienen los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, se los platico hoy. Una estudiante, le digo, ¿sabes qué? Te voy a hacer tu examen oral. Y me dice, le empiezo a preguntar, no me acuerdo, maestra. Digo, ¿te parece si entonces te hago el examen con opción múltiple? Sí. Y a veces dicen, no, porque es que de opción múltiple el estudiante va a decir de ti, Mari. No es cierto. De repente eso es como una guía para el estudiante. Entonces ahí es cuando tú construyes porque dices, bueno, él recuerda que tú le hablaste de un tema específico, a lo mejor se me ocurre ahorita, yo que soy de ciencias naturales, hablé del movimiento de las placas tectónicas y los jóvenes empiezan a recordar el tema y dicen, ah, no, es ¿no? Pero si tú se los das de manera directa, ellos se olvidan completamente de lo que estamos hablando. Y es real, se ha vivido de manera constante actualmente. Obvio, obvio. Y otra cosa, lo hemos mencionado, sí ha mejorado con las tecnologías. Sin embargo, pues no todos tenemos los medios tecnológicos. El contexto famoso. Exacto, ¿no? Los lugares. Hay lugares donde lamentablemente la tecnología no llega y en Puebla Así tenemos es. varios lugares de la sierra, de la Mixteca, En los de Ochitlán. de este lado, bueno, perdón que diga de este lado, pero bueno, La Mixteca la Poblana que Mixteca Poblana conocimos. y La Sierra Negra. la Sierra Negra, Tehuacán. Tehuacán, ajá, entonces no tienen como tal un contexto adecuado para trabajar con tecnologías. Ah, ok, pero tampoco como docente, no cuento con las tecnologías, voy a seguir dictando, ¿no? Tenemos que manejar nuevas estrategias para que los jóvenes se vayan desarrollando de manera adecuada y que pues ellos sean mejores cada día. Así es. Gracias por su aportación, maestra Esmeralda. Y aquí estamos hablando tanto de el aspecto de la Secretaría de Educación como la responsabilidad que nosotros tenemos como maestros, pero vamos a cerrar nuestra mesa de análisis prácticamente con lo que corresponde un poco, ya no tanto al entorno del aula, ni de la Secretaría de Educación, ni de los maestros, porque finalmente en el aula nosotros cumplimos con nuestro deber y con lo que nos marca y nos señala la Secretaría de Educación, pero en el ambiente familiar también colabora y colabora bastante, pues el padre de familia con el maestro y el maestro con el padre de familia. Así es de que, maestro Heriberto, sí, para usted, las redes sociales, que usted inclusive conoce mucho, pero no de las redes sociales, pero sobre todo de lo que son okay, todo ese ámbito. Las redes sociales y sobre todo el Internet, Facebook, YouTube, el celular y la televisión, a veces la comercial, ¿qué tanto ha colaborado, maestro, a una mejor educación o solo son un gran distractor para entretener a los jóvenes y niños? Tiene usted la palabra. Híjolas, es una pregunta que recuerdo una analogía. Adelante. Me decía una persona, ¿cómo son las redes sociales? Es como un cuchillo. Con ese cuchillo corto el pan, pero con ese cuchillo también amenazo a una persona. Entonces, que si son malas, depende del uso que tenga la persona. Y esto va en el ámbito de la alfabetización digital e inteligencia artificial. No se trata solamente de adquirir la habilidad de manera intuitiva con el uso del dispositivo.
o que exista eso que llamamos nativos digitales. En realidad son huérfanos digitales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reestructurar toda esa educación informal que ellos están recibiendo a una educación formal en donde los seamos unos guías y orientadores para ellos. Y no digo de los alumnos, también de los padres, porque muchos de ellos les dan el dispositivo libremente y no les ponen una protección parental o no están al pendiente. De lo que ven. Y vuelvo a insistir, la niñera actual es el dispositivo. Sí. ¿No quieres que un niño llegue? Agarras el dispositivo, se lo pones, y ahí Y está. se pasa las horas Horas. calladito, sentado, quietecito, como quieren que esté en su entorno familiar. ¿Qué es lo que estamos llegando? Otro de los conceptos dentro del alfabeto digital es el bienestar digital. ¿Sí? Estar bien, pero estar bien en el uso de estos medios. Esto no es más que un medio. Sí, Y sí, está generando problemas de adicción, sí. Que si genera, sí, pero si los usas apropiadamente, adecuadamente. exactamente, tus resultados se potencializan. ¿Quién tiene que ayudarles en eso? ¿Quién tiene que vigilarle adecuadamente? No es propio decir que uno en especial, es responsabilidad de todos, tanto de Ujú. padres, familia, como de maestros y del propio sistema educativo que lo incorpore de una manera dosificada, adecuada. Pero ese es el problema. El problema no es la red social. O también los mitos que surgen alrededor de las redes sociales, como el hecho de que dicen, no, es que entre más redes sociales pierdes tu privacidad. Y sí, pierdes tu privacidad. Y estamos viendo un fenómeno actualmente en donde mucha gente tiene Facebook, sí, pero con acceso limitado a su perfil. Cada vez es más común ver este tipo de Sí, reacciones. así es, así es. ¿Por qué? Porque sí, o sea, yo no necesito ser amigos de todos, sino tengo que tener amigos de manera selectiva. ¿A qué me expongo al considerarme yo una figura pública? Porque es lo que Sí, te da se vuelve, se Claro. vuelve. alimentarme de like para sentir mi bienestar personal o simplemente estar en una etapa de mi existencia donde me cuestiono si soy de aquí o quiero estar allá. Y eso conlleva al mismo problema. Las redes sociales te lo lleva la inteligencia artificial. Sí. Hay quienes se enamoran Sí, del chat que están sosteniendo con su inteligencia artificial. sí. Y están perdiendo ese contacto social, esa convivencia. Entonces, Auténtica. auténtica, Sí, sí, sí. real. Porque es una convivencia, pero artificial. ¿Por qué? Porque nos estamos enajenando. Sí, ¿Sí? Pero tú dices, es que el maestro no le enseñó. No, pero si el papá se la pasa sentado con el celular y el hijo sentado y la mamá y hasta a veces la abuela, ¿qué te puedes esperar de este mundo? Es correcto. Entonces, la situación se ha vuelto mucho más compleja. No es tan fácil decir, no, lo tienen unos, los tienen otros. Todos somos corresponsables en este sentido. Y las redes sociales van a seguir surgiendo y van a estar surgiendo más inteligencias sí, artificiales. sobre todo. Y van a decir, no, es que la educación de hoy, no, lo que la gente no se da cuenta es que hay planes de estudios que hacen universidades que no se adaptan a las realidades actuales. Es por eso que las Big Tech más grandes como Google, Amazon, Apple, sí, bueno, las que me falten, Sí. ellos crean acuerdos con ciertas universidades para sus propios planes y programas de estudios. Y hasta las O subsidian, crean sus las cursos subsidian. en línea precisamente para buscar esos perfiles que no pueden darle las universidades. El sistema educativo ha reaccionado, sí, inmediatamente metió lo del conocer con las certificaciones, etc. Bien. Maestro Víctor Hugo, igual. ¿Qué opina usted acerca de las redes sociales, el Internet, Facebook, YouTube, celular, etcétera? ¿Qué tanto han colaborado para bien o para mal? Adelante. Mire, por lo menos en nuestro país, las redes sociales, la televisión, todo se creó para entretener, no para educar. O sea, siempre ha sido ese su objetivo. Hay países, por ejemplo, Singapur, que es una gran revolución cultural y educativa, que no solo en la escuela cambió el contexto, el modelo educativo, sino también los contenidos que se difunden a través de las redes sociales, a través de la televisión, tienen una calidad donde están transmitiendo
cultura, conocimiento. Entonces yo un tiempo fui muy ávido de ver los programas, por ejemplo, españoles. También hay muy buenos programas educativos. Sí. Y también en el internet puedes encontrar muchas cosas buenas. Extraordinarias. El YouTube Extraordinarias. también, el YouTube no nada más es Sí. música. Y por ejemplo, ahorita estamos hablando de el Facebook. Sí, las redes sociales como que ya también llegaron a su top, pero ahorita viene la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia es, pues, por ejemplo, una plataforma como el GPT, que va aprendiendo a tu ritmo, que también aprende de lo que tú le preguntas. Tú le puedes decir, bueno, contéstame como un doctor en educación y te contesta. O sea, y tú puedes ampliar tu panorama. O sea, va aprendiendo como nosotros. Son situaciones extraordinarias que no habíamos vivido, ¿no? Muchas veces llevamos horas, cuando, por ejemplo, comprar un producto, llevamos horas investigando y el GPT te lo hace en unos segundos, ¿no? ¿Verdad? Con lo que haces tú la pregunta y te dice, y te da la información exacta con estadísticas y todo. Entonces, es importante que nosotros no satanicemos a la tecnología. Así es. Porque se ha hecho mucho. Y es que luego a veces nosotros Es irse del otro lado del extremo. nos vamos a priori. Nos vamos a priori y decimos, sí, mira, nada más. Es muy Pero fácil, no, es muy cómodo. es muy cómodo. Sino la gran transformación es que la educación se adapte también a estas nuevas tecnologías para que podamos sacarles provecho. Entonces, pero para eso falta mucho. Nosotros acá en México, desgraciadamente hay tristes experimentos que se han hecho, como que fueron esos pizarrones, ¿no?, digitales que iban a hacer una transformación de la educación y terminó en un fraude, ¿no? Se compraron muchos pizarrones para lugares donde no había luz eléctrica, no había internet, no había luz. Y luego para que llegaran en burro. Y yo por lo menos cuando llegué a una supervisión, había muchos en la bodega, ¿no? Y todo eso era para que una cantidad de dinero ingente que se gastó, ¿no? Entonces, sí, el sistema se tiene que adaptar, ¿no?, a los cambios. Como te decía, si tú sigues un modelo de mentoría, de acompañamiento, o sea, hay diferentes visiones con respecto a este punto, pues vas a poder dirigir a tus alumnos hacia cuestiones más esenciales del conocimiento, ¿no? Para que ellos puedan resolver problemas reales y no problemas imaginarios. Porque también tenemos eso, ¿no?, que comparamos la educación anterior, tradicional, ¿qué pasaba? Que siempre eran problemas hipotéticos. Así es. No, si tengo 3,000 canicas, nunca tuvimos 3,000 canicas. O sea, cuestiones así. O sea, sí, tenemos, por ejemplo, tenemos un terreno y tenemos muchos problemas agrarios, pues a medir los alumnos que vayan haciendo una idea de matemática a través de resolver cuestiones formales, cuánta agua yo de campo, salir a hacer cuánta agua yo necesito necesito para satisfacer mis necesidades en una semana, todo eso, cuestiones que sean reales, ¿no? Porque también tenemos lugares donde hay mucha carencia de agua, situaciones que nosotros estamos viendo, esas problemáticas que la nueva escuela mexicana pretende atender, y entonces no nos podemos dispersar en esas ideas estatistas, ¿no? Tenemos que buscarle un poquito a los maestros, ser un poquito más creativos. Pregunto a nuestra producción si tenemos otro corte o ya finalizamos. Bien, maestra Esmeralda, que le vamos a tener que recortar el tiempo porque a lo mejor, probablemente tengamos que tener una nueva mesa de análisis con todos ustedes, pero en 2 minutos para que podamos terminar, ¿qué nos quiere usted aportar con respecto a esto de las redes sociales, del Facebook, de lo que usted ha escuchado? Adelante. Esto es muy importante. Como docente, sabemos que se utilizan mucho ya las tecnologías de la información. Sin embargo, tenemos que dar como tal al estudiante el seguimiento adecuado para ellas. Porque el uso de, por ejemplo, Canva, que lo comentaba el maestro, a lo mejor utilizar páginas de internet
internet, que estén enfocadas a la educación. Se me ocurre, por ejemplo, Redalic, Google Academic, donde los jóvenes van a investigar de manera adecuada, sin llenarse de paja de información. Pero para esto también nosotros como docentes, hacer un análisis de la investigación que los alumnos hacen, ¿no? De repente dejamos investigaciones a ellos y cortan y pegan. Pues a lo mejor nosotros como profesores también buscar programas, hay muchos programas ahora para que tú identifiques si tienen plagio. ¿Y sabes qué? Tu trabajo es totalmente plagio. Entonces, ¿sabes qué? No sirve, vuélvelo a retomar, te lo vuelvo a revisar, para que ellos también aprendan a utilizar adecuadamente el Y sobre uso de todo las razonar lo que tecnologías. cortan y pegan. Exactamente. ¿Por qué Porque- cortas y pegas? Porque no nomás cortas un renglón y dices, ahora lo pego, pero ¿por qué lo cortaste y por qué lo pegaste? ¿Dónde estuvo la importancia de ese párrafo que tú cortaste y pegaste? Así es, ¿no? Y entonces, de esa manera, pues, honor a quien honor merecen también, ¿no? Ve poniendo referencias adecuadamente a cada trabajo que tú realizas, que los jóvenes no lo quieren hacer tampoco, no lo hacen. Bien, bien, pues así es como llegamos al final de esta primera mesa de análisis, agradeciendo a la doctora o a la maestra Esmeralda, al maestro Heriberto, al maestro Víctor Hugo Muchas Camacho, gracias. a nombre también de uno de los titulares de este proyecto de comunicación, el licenciado Liborio Ramírez, a nombre también de nuestro valioso equipo de producción y edición, Delia Castro, que está tras cámaras, Mauricio Cano, que es un mago de la edición. Les doy las gracias no solo por vernos, sino por darnos like, por supuesto, enviarnos sus opiniones y comentarios a nuestros números telefónicos. Soy Javier Cerón Salazar y nos vemos el próximo sábado en nuestra mesa de análisis. Gracias y feliz fin de semana. Gracias. Y toca...